Tienen unas costumbres raras. They had some weird customs. Entonces cuando Pedro llegó, And when he arrived, imagínense qué prejuicio de Pedro. Imagine Peter's thinking. Lo primero que él dice cuando empieza su mensaje, The first thing when he starts his message, ya en la casa de Cornelio, in the house of Cornelius, escucha la introducción del mensaje. listen to the intro to his message. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de los gentiles. Do you know what an abomination it is for a Jew to enter a Gentile's home? Como diciendo, yo no sé por qué estoy con esta chusma. Like saying, I don't know what I'm doing with this riffraff here. Pero Dios me dijo que viniera. But God told me to come here. Recuérdese, Pedro, unos años atrás, Remember Peter years ago, con los discípulos, with the disciples, había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo. the revival of the Holy Spirit. Entonces Pedro se imaginaba, And Peter imagined, estos van a recibir a Cristo, these are going to receive Christ. pero no creo que le den lo mismo que nos dieron a But nosotros I don't allá. think they're going to get the same thing we A got nosotros over nos here. dieron todo el paquete. We got the whole package over here. Ellos solamente se van a convertir y a bautizar. They're just going to be converted and baptized. Entonces dice que Pedro estaba ya enseñando But it says Peter was teaching. de Jesús, Teaching about lo que él vino a Jesus. hacer. What he came to do. Dice que estaba a medio mensaje, And he was mid-message. a medio mensaje, Mid-message. cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. When the Holy Spirit poured out, fell upon the Gentiles. Y empezaron a hablar en otras And lenguas. they began to speak in new tongues. Lo mismo que había ocurrido en el aposento The alto. same thing that happened in the upper room. Pedro se sorprendió. Peter was shocked. Dijo, no es posible. He said, no, it's not Lo possible. mismo que nos dieron a The nosotros. same thing that they gave us. Sí, era una muestra de que Dios estaba en serio. It was a demonstration that God was serious. Que había llegado el tiempo que el Evangelio llegara a todas las naciones. That the time had come for the gospel to reach all nations. Pero escucha lo que sucedió. But listen to what happened. Después de esa experiencia, After that experience, Pedro regresó a Jerusalén. Peter went back to Jerusalem. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. And the apostles stayed in Jerusalem. ¿Puede usted creer que nadie se animó a salir? Can you believe that none of them were inspired to leave? Felipe, un diácono, salió a Samaria. Philip, a deacon, went to Samaria. Y otros discípulos salieron. Other disciples went out. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. The apostles stayed in Jerusalem. Y yo me imagino a Jesús. Yo tengo una mente muy... I imagine Jesus. I got Yo imagino muchas cosas. a mind that I imagine a lot of things. Por favor, síganme. Please follow me. Se imagina a Jesús en el cielo, Imagine Jesus in heaven, viendo a sus discípulos aquí, seeing his disciples here. en gran avivamiento en Jerusalén. A great revival in Jerusalem. Yo les dije, I told you, Jerusalén, Jerusalem, Judea, Judea, Samaria, y Samaria, lo último en la tierra. and the ends of the earth. Y se quedan ahí en And Jerusalén. they stay in Jerusalem. Vamos, discípulos. Go. Le mandó el Espíritu Santo. He sent the Holy Spirit. Le mandó revelación a Pedro. He sent vision to Peter. Y ellos, en Jerusalén solamente. This was them in Jerusalem only. No quisieron salir. They didn't want to get out. Yo imagino a Jesús en el cielo. I imagine Jesus in heaven. Cobardes. Cowards. Se quedaron en Jerusalén. They stayed in Jerusalem. ¿Qué hago? What do I do? Necesito un valiente. I need a valiant one. Y por allá vio uno. And he saw one. Así como. Alguien así necesito yo. Somebody like that I need. Alguien así necesito yo. Somebody like that I Es need. como un entrenador It's like a trainer que va a los campos a ver un buen jugador. that goes to the fields to see a good Y player. mira un buen jugador. And he sees a good player. Solo que juega para los Yankees. But he just plays for the Yankees. ¿Me explico? I'll explain myself. Es bueno, It's good. He's pero good. está en el otro equipo. But he's on the other team. Y Jesús vio a ese. Jesus saw that guy. Dijo, uno así necesito He yo. said, I need one like that. No como estos 12, Not like these 12. no como aquel necesito. Like that one. Solo que está en el otro equipo. He's just on the wrong team. ¿Y sabe qué hizo Jesús? And do you know what Jesus did?
Porque nadie se le acercaba a ese hombre. Because nobody got next to that guy. Nobody approached him. Nadie se le acercaba a ese hombre. Nobody would get close to him. Porque dice que él arrastraba a los cristianos. Because he would drag the Christians. Buscaba permiso de los ancianos en Jerusalén. He would seek permission from the elders in Jerusalem. Para todos estos rebeldes de una nueva secta llamada cristianismo. For all the rebels of that new sect called Christianity. Él buscó los derechos. He would seek the right para ir to go y meterlos en la cárcel and arrest them y acabar con esa secta and be done with that sect que decía que su líder había resucitado, that said that their leader had resurrected, que él era el Mesías, that he was the Messiah, el Hijo de the Dios. Son of God. ¿Qué tonterías eran esas? That's crazy talk. Así es que un día iba Saulo de Tarso One day Saul of Tarsus a buscar a esos cristianos. was out to arrest them Christians. Cuando Jesús mismo bajó a evangelizarlo, When Jesus himself came to witness to him, Jesús mismo bajó a evangelizarlo. Jesus himself came down to witness to him. Yo imagino esa conversación. I imagine that conversation. Saulo, muchos dicen que iba a caballo o lo que sea. Many say Saul was on El caso horseback fue que dice que cayó. and then he fell. De donde sea cayó. From wherever he was, he fell. Camello, caballo, burro, cayó. Camel, horse, donkey, he fell. Cayó. He fell Por el resplandor. because of the brilliance. Y de repente pregunta: And all of a sudden, question, ¿quién me empujó? who pushed me? ¿Quién eres? Who are you? Y la respuesta es: The answer, yo soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus whom you persecute. ¡Jesús! Jesus Pues si está muerto. is dead. Yo soy Jesús I am Jesus a quien tú persigues. whom you persecute. Y de una vez le dijo: y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. And he told them, it's hard for you to give kicks against the prick. ¿Sabes lo que hacen los caballos? Cuando tienen así como una astilla, algo que se les prende abajo y empiezan a hacer así. Horses, this is what they do when they get those things under their feet. Y por querérsela sacar, más se meten. And because they want to get that thing out from under their foot, they stick it in there deeper. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pablo, In other words, Jesus was telling Saul, y si no te dejas, va a ser peor. if you don't allow this to take place, it's going to Para be todo esto le worse. quitó la vista. Le quitó la vista. He took his eyes off him. El tremendo Saulo. The tremendous Saul. Now, he was blind. Por favor, ayúdenme. Please help me. 3 días ciego. 3 days blind. Hasta que Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Until God spoke to a man named Dios le Ananias. dijo: Ananías, And he told Ananías, te necesito, Ananías. I need you. Quiero que vayas a orar por Saulo de Tarso. I need you to go pray for Saul of Tarsus. ¿Se imagina Ananías? You imagine Ananias? Haber dicho: este es el diablo. This must be the devil talking. A orar por Saulo. Pray for Saul? ¿Quién se le acerca a Saulo? Who gets close to Saul? Y dijo: no, si yo ya lo amancé, ya lo arrastré. Jesus said, no, I already got him gentle and docile. Ya está tranquilo. He's already calm. Ve a buscarlo y vas a ver cómo lo vas a encontrar. He's tamed. You're going to see how you find him. Y Ananías llega con una profecía. And Ananias came with a prophecy. Saulo, Saul, el Dios de nuestros padres the God of our fathers, te ha escogido has chosen you para que veas al justo, to see the righteous, y que escuches palabras de su boca, and that you would hear words from his mouth. y para que seas testimonio a los gentiles. You would be a testimony to the Gentiles. Y Saulo sí fue a los gentiles. Saul did go to the Gentiles. Saulo se dio a los gentiles. Saul gave himself to the Lo que Gentiles. los 12 apóstoles no quisieron hacer, What the 12 apostles did not want to do, Saulo lo hizo.
Saul did it porque tenía la valentía, because he had the bravery. tenía la determinación, He had the determination. era violento, He was violent. no tenía miedo a nadie. He was fearless. Y así es de que Saulo fue el que continuó la obra. And Saul was the one that continued the work. Por eso usted lee las cartas como Romanos, That's why you read the letters like Romans, Corintios, Corinthians, Gálatas, Galatians, Efesios, Ephesians, los Filipenses, Philippians, eran los gentiles. the Gentiles. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? What does that mean to us? Por eso digo que esto cambió mi vida. That's why I tell you this changed my life. Les voy a contar mi experiencia. I'm going to tell you my Yo experience. sé que se van a gozar I ustedes. know you're going to rejoice. Vea pues. Por algunos años, For some years, yo enseñé mucho de la escritura. I taught a lot about the Word. Yo pensé que yo era un maestro de la I palabra. thought I was a teacher of the Word. No lo voy a escandalizar, no le voy a decir cuánto duraban nuestros cultos. I'm not going to scandalize you too much by telling you how long our services were. Nuestros cultos nunca terminaron. Our services never ended. Duraban horas. It lasted hours. Yo enseñaba por largo tiempo. I would teach a long time. Alabábamos y danzábamos por horas. We praised and danced for hours. Y yo era feliz. And I